Heredero multimillonario se entrega a una joven que parecía experimentada. Y termina siendo el primero en su vida. En una noche cálida y perfumada por el salitre del Mediterráneo, la mansión en la Costa del Sol brillaba con cientos de luces centelleantes. Los jardines estaban transformados en un laberinto de esculturas de hielo, champán helado y orquestas de cuerdas que acariciaban el aire. Bajo una pérgola de glicinias, los invitados, magnates con trajes impecables, modelos de mirada distante y personajes envueltos en misterios discretos, se movían como piezas en un tablero de poder y seducción. De pronto, entre el murmullo de conversaciones estratégicas y risas medidas, apareció Luna, un destello carmesí que rompió la armonía calculada. Su vestido, confeccionado en terciopelo rojo, ceñía su cintura y caía en pliegues que destilaban elegancia y osadía a partes iguales. Cada paso suyo levantaba un suspiro contenido, un leve temblor de admiración. Sus ojos, amplios y oscuros, reflejaban las luces danzantes como dos lunas misteriosas que invitaban a descubrir secretos bajo su superficie. Había algo de ingenuo en su porte, un pulso acelerado cuando sentía por primera vez el roce de las miradas ajenas y una respiración profunda al notar el peso del lujo que la rodeaba. No era una modelo ni una socialité, era alguien desplazado por el azar de un favor familiar, alguien que jamás había imaginado estar en aquel escenario de opulencia. Mientras Luna se acercaba a la piscina iluminada, Enzo Carranza la vio de inmediato. Alto, de cejas marcadas y sonrisa perfectamente ensayada, él había convertido la conquista en un juego dominado. Vestía un traje marino que realzaba sus hombros anchos y su andar medido. Sabía siempre qué decir, cuándo sonreír y cómo atrapar la atención con una mirada. Sin embargo, aquella figura envuelta en rojo y timidez no encajaba en ninguno de sus patrones. Él siguió cada paso de Luna con la precisión de un cazador escudriñando un terreno inexplorado. Se acercó de manera sutil, como un viento suave que no asusta pero perturba. Al borde de la piscina, él sostuvo una copa de champaña y, con voz profunda, murmuró. Nunca había visto un tono de rojo tan provocativo. Luna giró despacio, sintiendo como el diálogo la sacaba de su zona de confort. Alzó la mirada, y el roce de sus pestañas con el brillo del agua hizo evidente su sorpresa. Gracias. No soy experta en modas, simplemente ayudé a mi tía. Su voz, ligeramente temblorosa, revelaba que no estaba acostumbrada a halagos en un entorno así. Enzo arqueó una ceja y ofreció su copa. Entonces, ¿vienes de casualidad o de curiosidad? Aquí nada ocurre por accidente. Ella dudó un instante y, al aceptar la copa, sus dedos rozaron los de él. Un escalofrío recorrió ambos. Digamos que vine por un favor, pero tal vez termine quedándome por mi propia voluntad. Su respuesta liberó una sonrisa en él, mezcla de triunfo y asombro. Nunca había conocido a alguien tan transparente frente a su influencia. Ambos se quedaron en silencio, contemplando las luces que se reflejaban en el agua como estrellas fragmentadas. La música se volvió distante, el bullicio pasó a segundo plano, y solo ellos dos parecían existir en ese instante. Luna respiró hondo y, para soltarse un poco, bromeó. Si sigo aquí, deberías explicarme cuáles son las reglas de este juego. Enzo apoyó el codo en la baranda, inclinándose un poco. La regla número 1 es no fiarse de las apariencias. Y la número 2, es que nunca eres tan inocente como pareces. Ella lo estudió con cautela, sintiendo que aquella frase encerraba un reto. Una chispa de determinación brilló en sus ojos, no estaba dispuesta a hacer otra pieza más en sus movimientos calculados. Mientras la brisa nocturna levantaba rizos de su cabello y el murmullo lejano de risas forzadas se perdía, ambos sintieron que algo inédito comenzaba a forjarse. Sin saberlo, esa conversación no sería un simple intercambio de frases seductoras, sino el preludio de un vínculo que sacudiría sus mundos. Y así, en medio de un lujo implacable, nació la tensión que abriría la puerta a un deseo inesperado, corazones al filo de un descubrimiento que cambiaría todo. Aquella conversación junto a la piscina solo fue el prólogo de lo que vendría. Luna, con el vestido rubí aún rozando su piel, sintió que el pulso le temblaba mientras se abría paso entre invitados que la miraban con curiosidad y recelo.
Había aceptado aquel encargo de su tía sin imaginar que la velada se convertiría en un tablero de seducción donde ella era la pieza más inesperada. Su única misión era entregar el vestido, sonreír brevemente y marcharse. En cambio, se vio atrapada por una red de miradas intensas y susurros sofisticados. Al cruzar el umbral de una sala decorada con espejos antiguos y velas perfumadas, Luna percibió el murmullo de risas forzadas y copas que se alzaban en brindis. Avanzó con pasos medidos, consciente de cada centímetro de la alfombra de terciopelo. Su inexperiencia la convertía en un misterio para los demás, pero esa misma inocencia le regalaba una coraza inesperada. Nadie la señalaba como rival, la subestimaban. Y en esa mezcla de vulnerabilidad y desconcierto halló un extraño refugio. Enzo Carranza la vio de nuevo desde el otro extremo del salón, apoyado en una columna de mármol, con la mirada fija en ella. La tensión entre ambos creció sin necesidad de palabras. Él, acostumbrado a descifrar personas en segundos, la catalogó con la misma frialdad con la que decide alianzas de negocios. Otra más, pensó, solo busca su minuto de fama. Sin embargo, algo en la forma en que Luna sostuvo la bandeja de copas, con un ligero temblor en las manos, lo hizo sonreír de forma intrigada. Decidió acercarse. Se plantó ante ella, extendiendo su brazo sin mucha ceremonia. ¿Puedo ofrecerte una copa diferente?, preguntó con cortesía teatral. Algo suave, que combine con tu ánimo, diría yo. Luna alzó la mirada, sorprendida por la oferta, y notó el brillo de desafío en sus ojos. Sintió que el miedo y la emoción empataban en su interior. No esperaba que me invitaran a beber, respondió con voz baja. Vine solo a cumplir un encargo. Pero no me importa acompañarte un momento. Él inclinó la cabeza, complacido ante la franqueza de ella. Sin muchas palabras, giró sobre sí mismo y la guió hacia un salón contiguo, donde la luz era más tenue y los acordes de violín quedaban en un murmullo distante. Allí, un sillón de piel oscura les brindó un espacio íntimo, lejos de la presentación oficial. Cuéntame algo sobre ti, insistió Enzo mientras se recostaba, cruzando un brazo sobre el respaldo. ¿Eres modelo, socialité o simplemente alguien con un vestido prestado? Luna respiró hondo, consciente de que cualquier mentira podría volverse contra ella en ese juego de máscaras. Soy nada de eso, contestó con honestidad. Vine porque mi tía necesitaba un favor. No sé de redes sociales ni de pasarelas, solo de costura y de cómo cuidar a quien amas. Enzo arqueó una ceja, divertido. Costura y cuidado, fascinante combinación. Me recuerda a alguien que no pertenece a este ambiente. Ella desvió la mirada y admitió en voz baja. Exacto. No pertenezco. Pero creo que a veces los forasteros ven más claro lo que otros dan por sentado. La frase colmó el silencio de significado. Enzo acortó la distancia y alzó la mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. El roce ligero hizo que una corriente eléctrica recorriera ambos cuerpos. Me sorprende tu sinceridad, dijo él con voz ronca. En esta fiesta, todos pretendemos. Tú hablas sin careta. Luna aceptó el contacto, consciente de que aquel gesto sellaba un pacto no verbal. Enzo, con la libertad de quien domina reglas sociales, se permitió sonreír sin reservas. Entonces, jugaremos sin máscaras, al menos por un rato. Ella asintió, y por primera vez sintió que su temblor interior se transformaba en valentía. El ambiente a su alrededor pareció desvanecerse, ni champaña ni invitados importaban. Solo existían ellos, dos almas que se reconocían en el deseo de sinceridad en medio de la ostentación. Y así, cuando sus labios se rozaron en un beso breve pero intenso, supieron que aquel encuentro iba más allá del capricho, era un desafío para ambos. El juego de máscaras acababa de empezar, con la apuesta más alta posible, sus propios corazones. La puerta quedó entreabierta para lo que sucedería a continuación. El eco del beso bajo la lluvia aún vibraba en sus labios cuando Enzo tomó la mano de Luna y la condujo sin palabras hacia la puerta entreabierta de la suite presidencial. El pasillo, iluminado por apliques dorados, parecía extenderse en un silencio expectante. Al abrirse la puerta, un olor a madera noble y sábanas recién lavadas los envolvió, como si el espacio los recibiera para algo único.
Enzo entró primero, con paso confiado, y cerró tras de sí con suavidad, dejando afuera el murmullo lejano de la fiesta. Luna, con el vestido rojo ladeado por el movimiento, sintió un escalofrío en el cuello. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Enzo se volvió hacia ella, apoyado en el marco de la puerta, y dejó caer la corbata sobre el sillón, como liberándose de un protocolo invisible. Sus ojos, intensos y profundos, la escudriñaron con la certeza de alguien habituado a obtener lo que desea. Sin embargo, aquella mirada no buscaba seducirla, parecía intentar descifrarla. «Aquí no hay testigos», murmuró, con voz grave. «Todo lo que pase entre nosotros quedará entre estas cuatro paredes». Luna asintió casi sin darse cuenta. Su respiración se aceleró cuando Enzo dio 2 pasos hacia ella y deslizó suavemente los dedos por la curva de su hombro descubierto. La tela del vestido se deslizó 1 centímetro, revelando la piel nívea que brillaba con la luz tenue de las lámparas. Él incluyó la mano en su cintura, la sujetó con firmeza y la acercó a su pecho. El roce directo hizo que Luna sintiera el calor de su cuerpo, intenso, como un imán imparable. Enzo apoyó su frente contra la de ella y, con un susurro, dijo: «Eres fuego y hielo al mismo tiempo». Luna cerró los ojos, dejándose llevar. Lo que había parecido un juego de seducción al borde de la piscina ahora se tornaba en algo distinto, una energía casi eléctrica que los unía sin remedio. Enzo alzó la barbilla de Luna con la punta de sus dedos y la miró a los ojos, tanteando su voluntad. «¿Te sientes segura?», preguntó, como si temiera su propia audacia. Luna tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta, un temblor en las piernas. Pero la cercanía de Enzo, la calidez de su mirada, la seguridad que transmitía con cada palabra, le dieron valor. Con voz baja pero firme, respondió: «Contigo, no estoy segura de nada». El silencio se cargó de significado. Enzo sonrió con suavidad y deslizó ambas manos hasta la nuca de Luna. Sus labios se acercaron despacio, rozando apenas los de ella, como si quisieran medir la intensidad antes de lanzarse a la pasión. Cuando finalmente se encontraron en un beso profundo, todo lo demás desapareció, el lujo de la suite, las risas distantes, la música apagada. Solo existían ellos, moviéndose al ritmo de un deseo que no podía negarse. Las manos de Enzo trazaban suaves círculos en la espalda de Luna, bajando hasta la cintura y luego volviendo a subir. Ella, con los ojos cerrados, dejó que el calor invadiera su cuerpo. Un suspiro escapó de sus labios, un sonido quebrado que confirmó cuánto la estaba marcando ese instante. Pero entonces, cuando el beso alcanzó un punto de intensidad que parecía no tener retorno, algo cambió en el gesto de Enzo. Sus dedos se tensaron, sus labios se separaron levemente y sus ojos se abrieron sorprendidos. Luna sintió el reflejo de esa sorpresa en su piel y, antes de que él dijera palabra, supo que debía apartarse. Dio un paso atrás, deshaciendo el abrazo, sintiendo como el aire frío de la habitación acariciaba su espalda desnuda. Enzo la miró, desorientado, con el ceño fruncido y el pecho agitado. Luna, con las manos temblorosas sosteniendo el borde de su falda, alzó la vista y, con voz temblorosa, pronunció: Tú eres el primero». El efecto fue instantáneo, el corazón de Enzo pareció detenerse. Su mandíbula quedó suspendida, sus ojos se agrandaron y un silencio pesado llenó la suite. Aquella frase, tan sencilla y al mismo tiempo tan poderosa, rompió el hechizo de la pasión y dejó expuestas las emociones crudas de ambos. Enzo apoyó una mano contra la pared, buscando sostén, y la otra quedó colgando, como si no supiera dónde ubicarla. Luna respiró con fuerza, sintiendo el escalofrío de la confesión y el peso de la verdad liberada. No era una mentira piadosa, ni un recurso de seducción, era su realidad. Y ahora ambos la veían con claridad. Él tardó en hablar, como si buscara encontrar las palabras adecuadas. Cuando lo hizo, su voz sonó más suave que antes. «Nunca nadie me lo había dicho, nadie». Luna bajó la mirada, consciente de la vulnerabilidad que acababa de exponer. El ambiente, antes cargado de tensión erótica, se transformó en un escenario íntimo de sinceridad y asombro. Enzo dio un paso hacia ella,
pero esta vez sin la arrogancia de siempre, sus movimientos fueron cuidadosos, casi temerosos. Lo siento, murmuró. Si te hice sentir presionada. Ella alzó la vista y lo detuvo con un gesto suave. No fue eso. Fue inesperado. Me asusté y tuve que detenerme. Enzo asintió lentamente, guardando silencio por un largo momento. Después, sin soltarla, rozó sus labios con los de Luna en un beso suave, casi maternal, como pidiendo perdón y ofreciendo consuelo. Con esa ternura, las barreras se deshicieron un poco más, y una nueva conexión surgió entre ellos, tejida por la honestidad y el cuidado mutuo. Permanece en ese instante de fragilidad compartida, con la promesa de que lo que ocurra después, sea reconciliación, retirada o un nuevo acercamiento, marcará el próximo paso de su historia. El pulso de Luna aún latía con fuerza cuando la puerta de la suite se abrió de golpe. Enzo, con el rostro desencajado, la tomó del brazo y la dirigió sin miramientos hacia el pasillo. Cada paso suyo era un estruendo en la cabeza de Luna, como si el eco de la revelación siguiera resonando en sus venas. Al salir del estrecho corredor, él la soltó con brusquedad ante la orquesta que tocaba en el jardín. Los acordes se volvieron una cacofonía contra el silencio helado que se formó entre ellos. «Vuelve a la fiesta», dijo Enzo, sin sostenerle la mirada. «Yo, necesito un momento». Luna parpadeó, confundida, con el vestido todavía pegado a la piel y el corazón hecho trizas. A su alrededor, los invitados seguían brindando, ajenos al drama desatado. Ella buscó una respuesta en los ojos de Enzo, pero encontró nada más que distancia. Sin una palabra más, él se alejó, fundiéndose con los grupos que conversaban con risas forzadas. El frío de la noche, mezclado con la brisa marina, le dio un escalofrío que recorrió la columna vertebral. Luna sintió que el vestido, antes emblema de poder femenino, ahora la envolvía en una coraza demasiado ajustada. Dio media vuelta y, con pasos vacilantes, regresó a la fiesta. Nadie la saludó, las miradas se deslizaban a su paso como gotitas de indiferencia. La música sonaba distante, y cada nota le recordaba la intensidad de aquel beso interrumpido. Se apoyó en un pilar de mármol para recomponerse. Sus manos temblaban. Miró su reflejo en un espejo cercano y descubrió la huella de sus propios ojos, vidriosos, perdidos. Un camarero elegante se acercó con una bandeja de canapés. Ella tomó uno con gesto automático, mordiéndolo sin entender su sabor. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó el joven con suave preocupación. Luna lo miró, apenas consciente de él, y murmuró: «Sí, gracias», antes de desviar la mirada hacia el horizonte iluminado por antorchas. En ese instante, decidió marcharse. Sin despedirse, atravesó el salón principal y bajó la escalera en espiral que conducía al estacionamiento. Enzo no volvió a cruzar su camino. Ella no sabía si él había regresado a la suite o se había perdido entre los invitados. El murmullo lejano de risas y conversaciones la cubría como una ola que la empujaba lejos. Al llegar al auto que le había prestado un familiar para la ocasión, se dejó caer sobre el asiento. El estampido mental de la noche la asfixiaba, la confesión, la interrupción, la huida de él. Su mente repasaba la frase que lo había detenido: «Tú eres el primero». La ironía latía en su corazón como un puñal. Ella, temerosa e inexperta, había sacudido los cimientos del hombre más seguro de sí mismo. El viaje de regreso fue un fantasma de calles vacías y farolas amarillas. Luna no recordaba cómo había llegado hasta la carretera principal, solo sabía que el motor rugía bajo sus manos y que las luces de Marbella se desvanecían poco a poco. Cada kilómetro la acercaba a casa, pero también al precipicio de la vergüenza. Se preguntó si aquella noche sería motivo de burlas o chismes, una modelo impostora que se atrevió a desafiar a un heredero multimillonario. Sintió el calor de la humillación como brasas encendidas en sus mejillas. Cuando al fin estacionó frente al pequeño piso donde vivía con su madre, el reloj marcaba casi las 2 de la mañana. Luna salió del coche con los pies temblorosos. Cerró la puerta de un portazo y subió las escaleras 3 a 3. Al entrar en la sala, se topó con la figura de su madre, sentada ante una taza de té fría. ¿Estás loca?, preguntó su madre, con la voz entrecortada por el susto.
Llegaste volando. ¿Qué pasó? Luna dejó caer el bolso en el suelo y se sentó en el sofá. El silencio se adueñó del cuarto. Finalmente, vio a su madre y, con la voz quebrada, confesó. Enzo dijo que volviera a la fiesta y desapareció. Como si nunca hubiera existido. Su madre se levantó y la abrazó con fuerza. Luna se dejó envolver, sintiendo como la vergüenza y la tristeza se mezclaban en llanto contenido. SHH, todo estará bien, susurró la mujer. Lo importante es que estás a salvo. Pero Luna sabía que aquel silencio de Enzo sería más doloroso que cualquier golpe. La humillación la quemaba, la pasión no consumada la torturaba. Aguantó el abrazo de su madre mientras las lágrimas brotaban y en su mente replayaba cada segundo, el beso, el camino a la fiesta, la orden de volver, su huida y la soledad al llegar a casa. En el aire quedó colgada la pregunta que aún no tenía respuesta, ¿por qué se fue? Y, lo más importante, ¿volvería a buscarla? La noche se extendió ante ella como un abismo irresistible, y Luna cerró los ojos con la certeza de que ese vacío sería el prólogo de un reencuentro imposible de ignorar. Meses después de aquella noche caótica, Luna caminaba por la pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid con la seguridad de quien sabe que su destino acaba de cambiar. El público guardaba silencio ante su presencia, su vestido blanco entallado al cuerpo, la cinta plateada en el cabello y el maquillaje sutil realzaban su rostro de rasgos suaves pero decididos. Cada paso suyo resonaba como un latido de triunfo. Aquella chica que había huido con el corazón destrozado ahora dominaba el escenario con una elegancia natural que desafiaba a cualquiera. Entre bambalinas, los fotógrafos ajustaban sus cámaras y los reporteros cinematográficos sus cámaras de video. Se hablaba en susurros, ¿quién es esa nueva promesa? Nunca había visto a alguien imponerse con tanta sencillez. Y en medio de esa euforia, Enzo Carranza, de pie en la primera fila, sintió que el aire le faltaba. El mismo hombre que antes controlaba cada movimiento en salones lujosos ahora palidecía ante la visión de Luna. Su corazón, acostumbrado a latir al ritmo de apuestas y negocios, tembló como si escuchara una melodía antigua que creía haber olvidado. Enzo, impecable en su traje oscuro, apartó la mirada para recomponerse. Respiró hondo y regresó la vista justo a tiempo para verla girar al final de la pasarela. Observó aquel leve gesto de agradecimiento que Luna dirigió al público y el mundo a su alrededor se convirtió en un eco distante. Pensó en la chica temblorosa que había entregado un vestido ajeno, en la joven que se desvanecía entre luces de cristal. Ahora estaba frente a él, altiva e inalcanzable. Cuando el desfile terminó, las cámaras se abalanzaron y el murmullo rompió el silencio. Luna descendió de la pasarela y se dirigió con paso firme hacia los camerinos. Enzo hizo lo imposible por acercarse, pero un séquito de asistentes de prensa lo rodeó de inmediato. «Señor Carranza, mire aquí, va a conocer a la nueva estrella», clamaban. Él forzó una sonrisa, pero no respondió. Sus pensamientos estaban atrapados en esa línea de hombros erguidos y mirada serena que ella proyectaba. Un fotógrafo, sin percatarse de su identidad, gritó. «Luna, ven aquí, por favor». Ella giró la cabeza, atenta, y entonces lo vio. Enzo, tras un grupo de interrogadores, la observaba con ojos intensos. Por un instante, su proporción perfecta de rubor y control hizo que Luna detuviera el paso. Luego, recuperando la compostura de estrella, continuó su camino hacia el vestuario, sin una sola muestra de sorpresa. Aquello fue como un golpe frío para Enzo, el valor que él creía haberle arrebatado aquella noche no estaba disponible ahora. Ella no le debía nada. Horas más tarde, en el área VIP, Enzo esperó junto a una mesa alta. Sus socios conversaban sobre cifras de inversión, pero él apenas escuchaba. Enzo se preguntaba cómo aquel fuego interno se encendía de nuevo con solo recordarla en medio del tumulto. De pronto, sintió una presencia junto a él. Era Clara, la directora de la agencia de modelos que había contratado a Luna. «Señor Carranza», dijo Clara, midiendo cada palabra, «he revisado sus solicitudes de colaboración para el próximo desfile». Enzo asintió sin desviar la vista de la puerta que conectaba con los camerinos. Clara siguió hablando. «Luna ha rechazado todas las propuestas de publicidad externa hasta ahora.
Quiere consolidar su propia línea, algo muy personal. Él soltó una carcajada breve, mezcla de admiración y frustración. Interesante, murmuró. ¿Y a quién podría interesarle trabajar con ella si no puedo acercarme? Clara lo miró con simpatía. Lo admiras, eso es evidente. Pero ella eligió su camino. Si desea unirse a su proyecto, tendrá que ganarse su confianza de otra forma. Enzo cerró los ojos y exhaló el aire que había acumulado. Cuando los abrió, su mirada adquirió un matiz nuevo, determinación teñida de vulnerabilidad. Entiendo, dijo. Entonces esperaré el momento adecuado. Mientras Clara se alejaba, Enzo pensó en la esencia de aquella mujer, no más la acompañante improvisada de una noche de opulencia, sino una creadora con voz propia. Luna había construido un escudo alrededor de sí misma con su éxito, y él se dio cuenta de que tendría que derribarlo no con lujos, sino con sinceridad. El desafío era mayor que cualquier negociación corporativa, era algo íntimo, delicado, de consecuencias imprevisibles. Al caer la noche sobre Madrid, la pasarela relucía aún en su memoria, y Enzo comprendió que debía jugar con nuevas reglas. No bastaba con ser el heredero más codiciado, ahora debía demostrar que era capaz de reconocer y respetar la fuerza de Luna. Con el murmullo del evento alejándose, él se quedó solo, envuelto en pensamientos que lo llevaban de regreso a aquella suite donde comenzó todo. El vacío que sintió entonces se convirtió en un impulso que lo impulsaría a buscarla de nuevo, pero de un modo distinto. El próximo movimiento quedaba en el aire, como la promesa de un encuentro por venir que definiría el rumbo de sus destinos. Enzo llevaba semanas merodeando los corredores entre bambalinas, aparentando reuniones con diseñadores, patrocinadores y fotógrafos. Cada saludo, cada apretón de manos, estaba calculado para armar su coartada perfecta, un hombre de negocios ocupado que por casualidad terminaba en los mismos pasillos que Luna. Sus chaquetas de corte impecable y su reloj de lujo contrastaban con la atmósfera creativa y agotada de la pasarela. Pero él supo disimular ese desajuste con la confianza de quien está acostumbrado a controlar el escenario. Luna, por su parte, se concentraba en los últimos retoques de maquillaje y en repasar mentalmente cada paso sobre la pasarela. Había aprendido a mantenerse firme ante la avalancha de elogios y cámaras, pero en el reflejo de un espejo atrapó al hombre que la observaba desde detrás de un bastidor. Aquella corbata perfectamente anudada y la mirada intensa eran imposibles de ignorar. Sintió un estremecimiento en el pecho, mezcla de curiosidad y el viejo temor que nunca desapareció por completo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Aquella tarde, Enzo aterrizó en un improvisado espacio de coworking dentro del recinto. Extendió folletos de una nueva línea de fragancias y fingió interés en los bocetos de la estilista que había contratado a Luna. Se acercó lo suficiente para que ella viera su placa con el logo de su empresa. Cuando Luna levantó la vista, él saludó con un gesto sutil y una sonrisa ensayada. «Buenos días, señor Carranza», dijo ella, frío profesionalismo en la voz. «Veo que está interesado en el proyecto de fragancias». «Más que interesado», respondió él, apoyando un codo en la mesa. «Creo que una colaboración entre su línea y mi marca podría ser revolucionaria. Pero, sobre todo, quería asegurarme de que esté bien», añadió, con un tono casi paternalista. Luna arqueó una ceja, reconociendo la trampa disfrazada de cortesía. Internamente, se preguntó si su propia fortaleza sería suficiente para no ceder a la estrategia de Enzo. Sin embargo, guardó la compostura. «Gracias, señor Carranza. Aprecio la preocupación, pero sé cuidarme sola». Enzo asintió con respeto fingido, y luego aprovechó la excusa de revisar unos documentos para prolongar la conversación. Mientras hojeaba apuntes, ella lo observó distraerse en un teléfono que no dejaba de vibrar con notificaciones de su asistente. Cada tanto, Enzo se acercaba un poco más, intentando descubrir esa chispa vulnerable que tanto lo intrigaba. Luna lo miraba con atención, calibrando si debía hablar con franqueza o mantener el juego. De pronto, un estruendo seco retumbó en el techo, gotas gruesas comenzaron a golpear el cristal. La lluvia llegó sin aviso,
primero en suaves susurros y luego en ráfagas furiosas que hicieron temblar la estructura. Las luces parpadearon y la música del pasillo se desvaneció ante el estrépito del aguacero. El equipo de sonido interrumpió el ensayo y los asistentes corrieron en busca de refugio. Luna y Enzo quedaron solos junto a una gran ventana empañada. El silencio que siguió fue aterrador y embriagador a la vez. El agua formaba riachuelos sobre la tarima, y las gotas resbalaban por el cristal como pequeños luceros danzando en la penumbra. Enzo, casi sin pensarlo, cerró la carpeta de papeles y la dejó caer al suelo. Cruzó el espacio en 2 zancadas y se situó a su lado, muy cerca de ella. «Vaya tormenta», musitó, sin apartar los ojos de la lluvia. No esperaba que termináramos así. Luna exhaló un soplo y apoyó las manos en el vidrio, dejando huellas borrosas. Volvió la cabeza y lo encontró observándola con una mezcla de ternura y urgencia. «A veces lo inesperado nos revela más de lo que buscamos», respondió. Enzo clavó la mirada en su boca y luego en sus ojos. La habitación se redujo a la distancia que los separaba, unos pocos centímetros que parecían un abismo y, al mismo tiempo, una invitación. Respiraron al unísono, sintiendo el pulso acelerado. «Luna», comenzó él, con la voz tensa. «No soy solo un nombre en tus tarjetas de visita». Ella se giró completamente, enfrentándolo de frente. El ruido de la lluvia amplificaba el latido de sus corazones. «¿Y quién eres realmente cuando nadie te está mirando?», preguntó, suave pero firme. Enzo dudó un instante, como vacilando entre la estrategia y la sinceridad. Luego, apoyó una mano contra el vidrio junto a la de ella y deslizó la otra hasta su cintura. Luna sintió un calor intenso recorrer su espalda. El silencio se pobló de respiraciones, de miradas que se buscaban sin expectativas claras. «Alguien que ya no soporta fingir más», admitió él, casi un murmullo. Con esa simple confesión, el aire se cargó de electricidad. Luna sintió el temblor en sus piernas y, por un segundo, pensó en retroceder. Pero en lugar de dar un paso atrás, se acercó. Sus labios se rozaron en un beso breve, tenso, que supo a reclamo y a perdón al mismo tiempo. La lluvia repiqueteaba, acompañando ese latido compartido. Cuando se separaron, ambos buscaron aire con urgencia. El riesgo los envolvía, y sus cuerpos aún vibraban por la proximidad. No estaban seguros de lo que venía después, pero sabían que aquel reencuentro desarmado cambiaría sus reglas de juego para siempre. El beso bajo la lluvia había desarmado todas sus máscaras, pero en el silencio que siguió, Enzo sintió algo nuevo, un vértigo desconocido, un temor helado que lo recorrió de arriba a abajo. No era miedo a perderla, sino miedo a descubrirse vulnerable. Amar a Luna implicaba exponer sus inseguridades, renunciar al control absoluto que siempre había ejercido sobre su vida. La tormenta afuera amainó, dejando un goteo tenue en el cristal. Enzo apartó la mirada y, sin saber por qué, retrocedió un paso. Luna lo observó con el ceño fruncido, la respiración aún agitada por la intensidad del encuentro. «Enzo, ¿qué sucede?», preguntó ella, con la voz aún temblorosa. Él cerró los ojos un instante, buscando palabras que no sabía formular. Cuando los abrió, su mirada ya no era la del cazador atrevido, sino la de un hombre asustado por la profundidad de sus propios sentimientos. «Luna, esto es más complicado de lo que imaginé», confesó él, con la voz cargada de emoción. «No sé si estoy preparado para algo real». Ella se acercó despacio, sin romper la distancia mínima, y apoyó una mano en su pecho. Sintió el latido irregular, descontrolado. «Complicado o inédito», replicó ella con ternura. «No se trata de contratos ni de juegos. Se trata de nosotros». Enzo la miró y retiró la mano, como si el simple contacto fuera demasiado. Sus hombros tensos revelaban un hombre dividido entre el deseo y el miedo. «Necesito mi espacio», dijo con brusquedad. «No puedo mezclar esto», señaló el corazón, «con cualquier otra cosa». Luna sintió el dolor crudo de las palabras. No esperaba que él definiera su corazón en un tablero de ajedrez, pero la herida se formó al instante. Aún así, no retrocedió. «Está bien», susurró. «Tómate el tiempo que necesites». Enzo asintió,
casi sin aliento, y se giró para observar la habitación vacía. Al recordar el fragor del beso, su pecho se apretó de nuevo. Quiso decir algo más, remendar la tensión, pero no encontró consuelo en sus propias palabras. Salió de la sala sin mirar atrás, dejando la puerta entreabierta. Luna quedó sola, con las manos apoyadas en la pared, viendo cómo esa figura que había derribado sus defensas se desvanecía en un pasillo iluminado por apliques dorados. Horas más tarde, Enzo regresó a su suite, pero no logró dormir. Se tumbó sobre la cama, vestido aún con el traje mojado, y cerró los ojos para intentar calmar el caos en su mente. Pensó en Luna, en su fuerza, en su honestidad y en la forma en que había sonreído cuando él la miró a los ojos, sin máscaras. Esa imagen lo estremeció y, al mismo tiempo, lo asustó más. Mientras tanto, Luna bajó las escaleras del backstage con el corazón encogido y la mente hecha pedazos. Caminó junto a las luces que aún parpadeaban, recogiendo la coraza de la valentía que la había sostenido. En el pasillo, un asistente la llamó. ¿Estás lista para la cena de clausura? Te esperan en el salón principal. Ella puso una mano en el pasamanos y suspiró con voz queda. Claro, iré en un momento. Pero su corazón la impulsó a detenerse. Volvió la vista hacia la puerta por donde Enzo había desaparecido y, por primera vez, sintió miedo. No al silencio que él había impuesto, sino al abismo que se abría entre ellos. Afuera, la noche avanzaba con calma engañosa. La luna, entre nubes dispersas, lanzaba su luz plateada sobre la pista de baile donde semanas antes ambos habían intercambiado promesas no dichas. Ahora, ese espacio parecía un recuerdo intangible, una escena de un sueño que se desvanecía. Enzo, en la soledad de la suite, manipulaba un vaso de whisky sin inspiración. Cada sorbo le quemaba la garganta, pero no apaciguaba el temblor en sus manos. Sabía que debía proteger su corazón, pero no podía evitar anhelar el calor del abrazo de Luna. La conciencia de lo que sentía lo paralizaba, como si el amor fuera un predador insaciable dispuesto a devorarlo por dentro. En otro extremo del recinto, Luna se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y alzó la barbilla. Sus ojos buscaban una señal, una palabra que Enzo no le había dado. Y comprendió que, para seguir adelante, también debía protegerse. Trenzó su valentía en un nudo firme y decidió guardar silencio ante las invitaciones que podrían llegar. Ambos, heridos por el miedo y el orgullo, se encontraron atrapados en un juego sin reglas claras. Él, huyendo de la emoción que lo atemoriza, ella, construyendo un muro para no volver a caer. Cada uno reprimiendo sentimientos que los arrastran hacia el otro. Y así, entre la distancia forzada y la curiosidad latente, el escenario quedó listo para la próxima jugada. Una jugada en la que ninguno sabía si el corazón sería el actor principal o el perdedor absoluto de aquel intenso romance. El silencio se hizo implacable tras las últimas palabras de Enzo. Luna descendió por las escaleras del backstage con el corazón apretado, consciente de que ya no quedaba espacio para más decepciones. Esa noche decidió que su dignidad valía más que los instantes robados a medias. Sin despedirse, envió un breve mensaje de voz a su asistente. Ana, cancela todos mis compromisos. Regreso ayer mismo a casa. Ana guardó el teléfono con la mirada compungida, sin articular palabra. Luna cerró la aplicación de redes sociales y desactivó notificaciones, como quien cierra una puerta para no mirar atrás. Al día siguiente, tomó el primer vuelo a su ciudad natal, un pequeño refugio entre colinas donde el tiempo corría distinto. Allí, la esperaban las calles empedradas y el calor de su madre, que apenas reconoció los ojos cansados de su hija. «Hija, ¿qué ocurrió?», preguntó su madre, sosteniéndola por los hombros, al verla descender del coche. «Digamos que necesitaba reencontrarme», respondió Luna, esforzándose por no quebrarse. Todo era demasiado frágil. En el silencio de aquella cocina humilde, Luna recuperó parte de su esencia. Se puso a hornear pan, a coser retazos de tela y a leer los viejos libros de su abuelo. Allí, entre la rutina sencilla, su alma encontró refugio. Mientras tanto, Enzo emergía cada mañana en su penthouse de Madrid con la sensación de un puñetazo en el estómago.
Revisaba su teléfono con manos temblorosas, ninguna llamada perdida, ningún mensaje de Luna. Ni una señal. El primer día, Enzo intentó comunicarse a través de su secretaria personal. «Localiza a la señorita Luna», ordenó. «Quiero una reunión mañana mismo». «Lo siento, señor Carranza», contestó la secretaria con voz suave. «Su equipo informa que no está disponible. Ha cerrado sus perfiles y no responde correos». Enzo apretó el teléfono contra la oreja hasta que el plástico crujió. Colgó sin decir más. Esa tarde, se encerró en su despacho y revisó viejos correos, fotos y notas de sus encuentros. Cada recuerdo se convirtió en una espina clavada. Por primera vez, ninguna suma de dinero lograba comprar su olvido. Tras una semana de búsqueda infructuosa, Enzo decidió visitar su ciudad natal. Sin avisar a su abogado, alquiló un auto de lujo y condujo cámara atrás de cámara por carreteras secundarias. Cuando llegó al pueblo de Luna, lo recibió el aire fresco y el canto de las golondrinas. Se plantó ante la puerta de su casa y golpeó con fuerza. «Luna. Ábreme», gritó, con la voz rasgada por el esfuerzo. Dentro, su madre lo escuchó y salió con firmeza. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, sorprendida y a la vez protectora. «Mi hija necesita paz». Enzo alzó las manos en señal de rendición. «Es mi culpa», confesó. «La lastimé y no supe retenerla. No puedo olvidar su ausencia». La madre lo estudió en silencio y, tras unos segundos, asintió con gravedad. «Si realmente la amas, deja que el tiempo cure las heridas. Vendrá a ti cuando esté lista». Enzo se quedó de pie en el umbral, con el viento meciendo su abrigo caro. Sintió el peso de la verdad, el control que ejercía en el mundo de los negocios no servía aquí. Se marchó sin insistir más, con la certeza de que su ausencia también dolía. De regreso en Madrid, cada rincón de su penthouse se convirtió en un recordatorio punzante, el sillón donde ella se había sentado, la copa de cristal olvidada, el piano que quedó sin tocar. Enzo se esforzó por ocupar su mente con estrategias de expansión empresarial, pero su corazón latía al compás del vacío. Las noches, largas y desiertas, se llenaban con el eco de la risa de Luna que ya no estaba. En su despacho, encendió la lámpara de escritorio y escribió en una hoja en blanco: «Si no la encuentro, perderé más que un amor, perderé mi verdad». Dejó el papel sobre la mesa y se recostó, mirando al techo sin ver el candelabro dorado. Sabía que la tormenta de su interior apenas comenzaba. La derrota no era el silencio de Luna, sino el modo en que esa ausencia se aferraba a sus pensamientos como un veneno persistente. La mansión de Enzo, antes un santuario de opulencia y risas, se había convertido en un escenario desierto. Los salones, con sus candelabros de cristal apagados, guardaban un silencio tan denso que cada paso resonaba como un atronador latido en el corazón del magnate. Enzo asistía a las reuniones, firmaba contratos y celebraba alianzas empresariales, pero todo había perdido color. El champán sabía amargo, las sonrisas le parecían máscaras, y el eco de las conversaciones le llegaba hueco, como un canto lejano que no lograba atravesar su ánimo. Una tarde, mientras revisaba papeles en su despacho, sintió un escalofrío al pasar junto a un baúl de terciopelo rojo que guardaba recuerdos de aquella noche en la Costa del Sol. La tapa crujió al abrirse, y ante sus ojos apareció el vestido rubí, doblado con esmero. Enzo lo sostuvo en las manos y notó que el mundo se detenía, cada hebra del terciopelo parecía susurrarle el nombre de Luna. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. «¿Cómo pude dejarte ir?», murmuró, con voz quebrada. La tela se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un leve suspiro. Enzo contempló la prenda con una mezcla de arrepentimiento y nostalgia. En ese instante, comprendió que ya no había fuerza en el lujo ni distracción en la alta sociedad capaz de reemplazar el vacío que ella le provocaba. Dejó caer todos los documentos que tenía en la mano y se levantó de un salto. Sin esperar ayuda de su asistente ni de su equipo de seguridad, recorrió el corredor iluminado con cuadros de paisajes exóticos. Al llegar al guardarropa de gala, recogió un abrigo ligero y lo dejó caer sobre sus hombros con determinación. No había tiempo para planeamientos meticulosos.
Solo existía una verdad pulsando en su pecho, debía buscarla. Enzo abría y cerraba la puerta de la limusina sin encontrar lugar a dudas. Bajó del vehículo en plena calle, ignorando al chofer atónito, y caminó con paso firme hacia el garaje. Allí, escogió el auto más discreto, un sedán negro sin emblemas reconocibles. Dejando atrás la limusina, símbolo de su estatus, le indicó al conductor improvisado: «Llévame a la ciudad de Luna». Sin prisas, pero sin detenernos hasta llegar. El chofer asintió, sorprendido por la orden directa y la ausencia de escoltas. Mientras el auto avanzaba, Enzo se recostó en el asiento trasero, presionando con fuerza la palma contra el vestido rubí aún doblado en su regazo. Sentía el cosquilleo de la adrenalina y el peso de la culpa mezclados en cada respiración. «¿Está bien, señor?», preguntó el chofer al verla su mirada fija en el horizonte. «Tenemos varias horas de ruta». Enzo lo miró por el espejo retrovisor y esbozó una sonrisa tensa. «Nunca he estado tan seguro de algo. Solo dime cuánto faltan kilómetros». El trayecto se hizo largo, con el motor ronroneando como una promesa. A cada kilómetro, florecían recuerdos, la forma en que Luna había sonreído al primer brindis, la fragilidad de sus manos junto al cristal de la copa, el estremecimiento de su voz al pronunciar «tú eres el primero». Esas imágenes se entrelazaban en su mente, golpeándolo con fuerza renovada. Cuando el auto cruzó el letrero que señalaba la entrada al pueblo natal de Luna, Enzo bajó del vehículo sin esperar a que se detuviera del todo. La brisa otoñal olía a tierra humedecida y a pan recién horneado. Con el vestido rubí enrollado en el brazo, caminó hacia la calle principal empedrada, donde las farolas emitían un resplandor dorado. Cada paso lo acercaba a la posibilidad de enmendar el daño, de escuchar de nuevo su risa y de sentir su mano en la suya. Se detuvo frente a una pequeña casa de fachada azul, con geranios en las ventanas. Inspiró hondo y, sin titubear, golpeó la puerta. «Luna, soy yo». El silencio que siguió fue espeso, pero Enzo supo que su grito de saudade, silenciado durante semanas, por fin tendría respuesta. Enzo sintió el corazón tambalearse cuando la puerta se entreabrió y Luna apareció, con los ojos enrojecidos y el cabello ligeramente desordenado por la brisa nocturna. No había vestigios de glamour ni del desfile, solo una mujer real, tan frágil como fuerte. El silencio pesó unos segundos hasta que él, con la voz entrecortada, pronunció lo que jamás se hubiera imaginado decir. «Tú me cambiaste. Me desmontaste, y ahora me rehaces». Luna lo observó en silencio. Sus manos, enfundadas en el bolsillo de su abrigo sencillo, se crispaban y descrispaban sin soltarse. Enzo dio un paso al frente, sosteniendo el vestido rubí, su única ofrenda tangible. «Pensé que podía controlarlo todo», continuó él, «mis negocios, mi vida, incluso mis sentimientos. Pero desde que te vi, nada encaja igual». El brillo de la farola sobre su rostro dejó al descubierto la honestidad de sus palabras, no era un discurso preparado, sino un latido sincero. Luna parpadeó, la garganta atrapando un nudo de emociones encontradas. «¿Por qué, ahora?», musitó ella, con voz temblorosa. «Podrías haberlo dicho hace meses». Enzo apretó los labios y desvió la mirada hacia el suelo empedrado. Luego levantó la vista, enfrentando cada centímetro de aquel rostro que lo atormentaba. «Porque necesitaba entender mi cobardía. Me di cuenta de que corría de ti cuando debía correr hacia ti». Un silencio arrancó sollozos ahogados a Luna. Una lágrima rodó por su mejilla y él, sin pensar, alargó una mano, dudando si tocarla. Ella no apartó la mirada ni retrocedió. El gesto permaneció en el aire, suspendido entre el deseo de consolar y el miedo a quedar expuesto. «No vengo a pedir perdón con promesas vacías», prosiguió Enzo. «Vengo a ofrecer mi verdad. Soy un hombre que aprendió a amar sin reservas y ahora teme no estar a la altura». Luna apretó los puños y alzó el mentón. En su voz sonó el eco del dolor y la ternura. «Me duele lo que me hiciste, pero también sé que nadie más ha visto la realidad de mi corazón como tú la viste». Enzo tragó saliva y, por primera vez, respiró sin fingir serenidad. Respiró con la urgencia de un hombre que comprende la magnitud de su error. Dejó caer el vestido junto a la entrada,
donde su intenso color contrastaba con la sencillez de la escena. No espero un sí inmediato, confesó él. Solo deseo la oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente. Luna cerró los ojos y permitió que otra lágrima escapara. No lo abrazó, pero sus hombros se sacudieron con cada sollozo contenido. El vestido rubí besó el suelo sin ruido, y Enzo sintió que en ese instante los gestos pequeños pesaban más que cualquier palabra. Necesito tiempo, dijo ella, al fin. No para alejarte, sino para recomponerme y ver si nuestras piezas encajan ahora que tú también cambiaste. Él asintió con lentitud, consciente de que cada segundo de espera era un acuerdo tácito de respeto. La luz de la calle iluminó sus miradas entrelazadas, reflejando la esperanza y el miedo que ambos compartían. Te esperaré, garantizó Enzo con voz suave, sin presiones. Vendré cuando tú me llames. Ella exhaló un suspiro que mezcló alivio y añoranza, y se retiró varios pasos hacia el interior de la casa. Antes de cerrar la puerta, giró el rostro y dijo: Buenas noches, Enzo. Y gracias, por fin, gracias. El clic del cerrojo anunció el fin de aquel encuentro, pero no de su historia. Enzo quedó de pie sobre el escalón, con el vestido rubí a su lado y el alma desnuda ante la incertidumbre. La noche lo envolvió con su manto silencioso, mientras él comprendía que la próxima jugada dependería de un gesto aún más valiente, el perdón que brota del corazón. Pasaron las primeras semanas tras la promesa bajo la puerta cerrada. Luna y Enzo retomaron el contacto con mesura, hablando más de sus sueños que de temores. Él la invitó a su oficina, un espacio con ventanales amplios que daban al río. En lugar de órdenes habituales, Enzo le preguntó: ¿Cómo imaginas tu línea de moda? Luna sonrió y desplegó bocetos sobre la mesa, telas orgánicas, colores tierra y cortes que respetaban la silueta femenina. Cada dibujo hablaba de cuidado, diseños pensados para mujeres que quisieran verse hermosas sin dañar el planeta. Al ver la pasión en sus ojos, Enzo comprendió que esta vez debía escuchar antes de actuar. Quiero que lideres totalmente este proyecto, declaró él. Yo te apoyaré en todo. Ella sintió el peso de la confianza depositada y contestó con firmeza: Acepto, pero necesito libertad para elegir materiales y colaborar con artesanos locales. Mientras hablaban, Enzo tomó notas en su tablet. Aquello era distinto, no un mandato de magnate, sino decisiones compartidas. El brillo en sus miradas confirmaba que estaban reconstruyendo algo sólido. En los días siguientes, visitaron juntos un taller de tejidos sostenibles en las afueras de Madrid. Luna conversaba con los artesanos, destacaba la importancia de prácticas justas y de respetar tiempos de secado natural. Enzo observaba, atento, preguntando sobre plazos y costos, dispuesto a ajustar sus agendas para apoyar la visión de ella. Una tarde, en el showroom preliminar, colgaron las primeras piezas. El espacio olía a madera tratada y a lavanda, fragancia que Luna consideró ideal para acompañar la colección. Cuando las luces se encendieron, las blusas bordadas y los pantalones de lino cobraron vida bajo los focos. Enzo se acercó a Luna y, en voz baja, dijo: Tu talento hace esto más que moda. Es un manifiesto. Ella lo miró, con el corazón haciendo un leve temblor. Gracias por creer en mí, respondió con sinceridad. No podría hacerlo sola. Más tarde, celebraron el logro compartiendo un café en un pequeño bistró cercano. Entre sorbos de espuma y risas sinceras, hicieron planes para el desfile de lanzamiento, fechas, invitados, la música que acompañaría el pase. Enzo cedía espacio en su agenda para acompañarla en cada paso, mientras Luna valoraba no solo su respaldo económico, sino su compañía constante. Una noche, después de revisar invitaciones, pasearon por un parque iluminado por faroles antiguos. El reflejo de las estrellas en el lago parecía música visual. En un banco de hierro forjado, se sentaron y hablaron del futuro. Luna apoyó la cabeza en el hombro de Enzo y murmuró: Nunca imaginé que el amor pudiera sentirse como un refugio. Él estrechó su mano y contestó: Tú me enseñaste lo que significa compartir el poder del corazón. Sus palabras flotaron en el aire fresco. No había promesas grandilocuentes, sino miradas llenas de paz.
El amor que antes los asustaba ahora crecía con firmeza. Al día siguiente, el estudio de fotografía cobró vida con la sesión de campaña. Modelos caminaban por pasillos blancos sosteniendo prendas de la línea de Luna. Enzo observaba detrás de la cámara, orgulloso. Participó en la sesión dirigiendo los encuadres, mostrando un lado creativo que pocos conocían. Luna, a su lado, sonrió al ver cómo él se entregaba sin reserva alguna. Durante el almuerzo en el propio estudio, compartieron una mesa con el equipo creativo. Luna presentó un brindis. Por este proyecto, y por el hombre que aprendió a confiar. Enzo levantó su vaso de zumo de frutas. Y por la mujer que me hizo ver el mundo de otra manera. Las risas y los aplausos llenaron la sala. Esa complicidad reflejaba el nuevo equilibrio entre ambos, poder y cariño unidos, sin jerarquías imposibles. Al caer la tarde, en el atelier donde Luna guardaba su inspiración, él la encontró dibujando nuevos bocetos. Se detuvo en la puerta y, observándola concentrada, pensó en lo lejos que habían llegado. Luna levantó la vista y, con ternura, le preguntó: ¿te unes a elegir los próximos colores? Enzo asintió, cruzó el salón y se sentó a su lado. Deslizó el lápiz por la paleta de acuarelas, mezclando tonos, riendo cuando sus dedos se mancharon de pigmento. Ese momento, sencillo y espontáneo, selló una verdad: juntos eran más fuertes, más creativos, más felices. La noche se acercaba y, con ella, la promesa de lo que estaba por estrenar. El camino era largo y lleno de retos, pero Luna y Enzo lo afrontaban de la mano, convencidos de que habían encontrado la fórmula perfecta, un amor que crece con cada proyecto y un poder que se comparte sin reservas. El próximo paso aguarda, listo para ser descubierto. El sol comenzaba a descender tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y malva. Luna y Enzo se encontraban en la terraza de su nueva casa, ese refugio sencillo que habían elegido juntos, lejos de los reflectores y del bullicio de la ciudad. Ella recostada en el respaldo de una hamaca colgante, con una manta ligera sobre las piernas, él, arrodillado a su lado, posaba las manos sobre su vientre, donde apenas se intuía el inicio de una nueva vida. Siento cada movimiento, murmuró Enzo, con la voz suave. Es como si ese corazón aún pequeño ya latiera al ritmo de nuestros sueños. Luna sonrió, con la mirada bañada en la luz dorada del atardecer, y acarició la mejilla de él. Nunca imaginé que podría sentir tanto amor antes de verlo, respondió. Este bebé es la promesa de todo lo que construimos. El aire olía a jazmín y a trigo recién cortado. A lo lejos, se escuchaba el canto de los grillos y el murmullo tenue de una fuente de piedra. Era un contraste perfecto con los salones lujosos donde se conocieron, pero ambos sabían que aquel escenario silencioso era el auténtico triunfo de su historia. Enzo se incorporó y buscó la mirada de Luna, su aliada en cada paso. La tomó de la mano y se sentó junto a ella, apoyando la espalda en el barandal de madera. Recuerdo cuando llegué a tu pueblo con el vestido de terciopelo rojo, dijo, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y alegría. Nunca creí que un error y un malentendido pudieran desencadenar algo tan hermoso. Luna rió, apoyando la cabeza en su hombro. Fue la mentira que nos salvó, afirmó. Si no hubiera sido aquella noche, jamás habría descubierto tu vulnerabilidad, y tú jamás habrías conocido mi verdad. Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la paz. Luego, Enzo se levantó para buscar 2 copas de vino tinto que habían dejado enfriar en un balde con hielos. Regresó con cautela para no tropezar, y brindó frente a ella. Por esta familia que está por nacer, anunció, alzando la copa. Por el amor que nos transformó y que nos hace mejores cada día. Y por cada paso que dimos, aun cuando no sabíamos hacia dónde nos llevaban, completó Luna, chocando suavemente su copa con la de él. Bebieron sin prisa. El vino tenía un sabor afrutado y un ligero toque especiado, perfecto para acompañar la atmósfera. Después colocaron las copas sobre una mesa auxiliar, junto a un cuenco de frutas frescas. Enzo se acercó de nuevo a Luna, apoyando una mano sobre su vientre y la otra sosteniendo la de ella. ¿Te das cuenta de que ninguno de nuestros planes originales incluía esto? Preguntó con ternura. Nunca pensé ser padre, y tú nunca fuiste modelo ni magnate.
pero aquí estamos. Somos exactamente lo que debía ser, respondió Luna, con el corazón rebosante. Tú me enseñaste a atreverme, y yo te enseñé a amar sin defensa. Él deslizó los labios junto al oído de ella y susurró. Gracias por quedarte. Luna cerró los ojos y se dejó abrazar. Después, alzó la vista y vio cómo el sol se perdía, dejando un último destello sobre las montañas lejanas. Fue la señal de que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. Mañana presentaremos la colección en el desfile, dijo ella con entusiasmo. Será nuestra última obra conjunta antes de la llegada del bebé. Y luego, Enzo entrelazó sus dedos con los de ella, vendrá la más grande aventura de todas. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de esperanza y certeza. No había lugar para dudas, el hombre que rechazaba promesas ahora soñaba con cada paso futuro, la mujer que fingió experiencia aprendió a confiar en su propio poder. Cuando la noche cubrió el firmamento y las primeras estrellas aparecieron, Luna y Enzo se recostaron juntos en la hamaca. Con la suave brisa meciéndolos, miraron el cielo y supieron que, sin importar los giros del destino, siempre tendrían el uno al otro. Y así, en ese instante perfecto, concluyó una historia iniciada con dudas y secretos, pero que floreció en el amor verdadero más allá de cualquier plan. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.